iniciar la clase del día de hoy, recordándoles que estamos en el capítulo 3, estamos viendo, influencia de la temperatura, presión barométrica y humedad en la potencia del motor, ¿no es cierto? Y su aplicación para determinar la longitud de rampa. Entonces, eso es lo que estamos estudiando. Quiero indicarles que hemos visto que los fabricantes construyen los motores bajo cuatro aspectos, que hay que tomar en cuenta. En primer lugar es la composición del aire, que está compuesto por nitrógeno y por favor, un momentito, tengo una llamada. Bien, con las disculpas del caso, por favor, les decía entonces, la composición del aire es nitrógeno, oxígeno, argón y dióxido de carbono. Entonces, el mayor problema que tenemos en nuestra situación geográfica es precisamente la elevación, o sea, el enrarecimiento de lo que significa el oxígeno. Primer aspecto. Ahora, los otros aspectos son los siguientes. La temperatura a la que fabrican es de 15 grados a 760 milímetros de mercurio. Entonces eso, digamos, no hay mayor problema porque esa temperatura eventualmente podemos lograr en nuestro medio, ¿no? Ahora, en la otra parte, referido a la presión barométrica, que es otro de los aspectos que se toma en cuenta. Eso, evidentemente, hay mucha discrepancia, ¿no? Porque los fabricantes lo han hecho a 760 milímetros de mercurio y nosotros estamos, digamos, aproximadamente a 500 milímetros de mercurio. Entonces, la diferencia es grande y por esa razón que los motores no pueden desempeñarse en su totalidad en nuestro medio, ¿no? Y finalmente, el cuarto aspecto es la aceleración de la gravedad. Referido a eso, no hay mayor dificultad. Tenemos obviamente las condiciones con las cuales podemos evidentemente no tomar muy en cuenta, digamos, ¿no? Entonces, a eso vamos. Muy bien, entonces, conocido ese panorama, pasamos a ver las correcciones. En primera instancia hemos visto la corrección por temperatura, donde la variable fundamental es la temperatura observada, y esa temperatura observada responde básicamente a una fórmula general de temperaturas, ¿no? Entonces, a partir de esa fórmula calculamos la temperatura observada. Recordándoles que, por ejemplo, para Oruro, el valor de esa temperatura observada y aplicando la fórmula nos da menos 9.5. Entonces, yo les comentaba y les decía, el valor de esta temperatura sí tenemos, pero muy eventualmente, ¿no? O sea, en los meses de junio, julio podríamos tener, pero no es, digamos, una temperatura que se repite a diario.
Entonces, en eso hay que tener cuidado, ¿ya? Luego hemos visto la corrección por presión barométrica, donde la variable fundamental precisamente es la lectura de la presión barométrica. Como ya les dije hace rato, entonces la diferencia de la presión barométrica es bastante grande en nuestro medio. Entonces, aspecto que influye obviamente al rendimiento del motor. Y finalmente hemos visto la corrección por humedad. Hemos indicado que nosotros tenemos un clima seco y que obviamente debido a ese aspecto no hay mayor incidencia con la influencia de la humedad, o sea, no tenemos sectores que sean húmedos. Bueno, por lo menos en nuestro medio, claro que en zonas bajas ese problema debido a la vegetación y a la humedad que existe es relativamente influyente, aunque los estudiosos descartan ese aspecto. Luego, estamos viendo la corrección total de la potencia. Vamos a hacer una descripción a través de la diapositiva. Entonces, la corrección total de la potencia se lo obtiene a partir de esta ecuación, donde tenemos la potencia nominal, la presión atmosférica leída y la presión atmosférica debido a la humedad sobre este factor de 760 por la raíz cuadrada de 288 sobre 273 más la temperatura observada. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos. Ahora, dado su bajo valor, puede despreciarse la corrección por humedad, como ya explicamos, quedando la ecuación de la siguiente o expresada por, aquí tenemos entonces, hemos eliminado esta presión por humedad, tenemos potencia nominal por presión dividido en 760 por la raíz cuadrada de 288 sobre 273 más la temperatura observada, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la fórmula en realidad con la cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, obviamente, a esta fórmula, excluyendo a esta potencia nominal, lo podemos llamar un factor de corrección, ¿de acuerdo? Que en todo caso sería igual a la presión sobre 760 por la raíz cuadrada de 288 sobre 273 más la temperatura observada. Y finalmente ese factor multiplicamos por la potencia nominal y tenemos la potencia corregida para el motor, ¿ya? Entonces también creo que ya les he explicado, el valor del factor se puede obtener en principio a partir de esta fórmula. Y luego también hay algunas tablas que hemos explicado, lo voy a hacer más rápidamente, sí me acuerdo que les he explicado. Perdón, permítanme un ratito. Aquí está la tabla. Entonces, en esta tabla, ustedes tienen en la primera columna las elevaciones y en el resto de las columnas las temperaturas, obviamente, que debemos considerar de acuerdo a la ecuación general de temperaturas. Bueno, en este caso tenemos algunas, pero eso lo podemos usar de la siguiente manera. Entonces, el ejemplo más concreto es que, digamos, hablaremos a nivel Oruro, ¿no? Tiene elevación 3700, fíjense, no hay ese valor de 3700, hay 3500 y hay 4000. Entonces, ¿eso qué significa? Que podemos interpolar, ¿no? Luego, tenemos la temperatura observada. En Oruro les había dicho menos 9.25, ese valor no hay, pero hay 0 y hay menos 10. Entonces está en ese rango, entonces también quiere decir que tenemos que interpolar. Entonces, aproximadamente, haciendo la interpolación respectiva, ese valor del factor de corrección nos va a salir, perdón, 0.65, ¿de acuerdo? Pero haciendo la doble interpolación, tanto para altitud como para temperatura.
¿De acuerdo? Entonces, ese es el valor del factor de corrección aproximadamente en Oruro. Claro que hay que hacer los cálculos respectivos. Y también les he dicho que hay que usar esta fórmula, perdón, esta tabla, la tabla número 2, donde tenemos valores ya de las altitudes en la primera columna. En la segunda tenemos las temperaturas. Bueno, estas temperaturas los podemos calcular con la fórmula general y en realidad están calculadas con esa fórmula. El problema es de la presión barométrica. Por eso les expongo esta tabla. ¿De acuerdo? Entonces, además, la presión barométrica es muy variable. Ya tiene causas que obviamente pueden ser la temperatura, puede ser la humedad relativa. Entonces, permanentemente está cambiando, ¿no? Pero estos valores podemos considerarlos como promedios para las alturas respectivas. Y si la altura a la cual queremos calcular no existe, entonces ya sabemos. Lo único que hacemos es interpolar. Y con eso tenemos los valores respectivos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Muy bien, entonces, bajo ese criterio, vamos a volver donde estábamos. A ver, estábamos, no, un poquito más así. Acá. Ya, entonces, perdón, voy a mostrar la vista anterior. Ah, permítanme un ratito. Aquí estuvimos, sí, no, estamos más arriba. Estamos acá. Tampoco, pero sí estamos acá, con seguridad. Bien, acabamos de explicar entonces las características de las tablas adjuntas y ahora vamos a pasar a ver un otro criterio, ¿ya? O algunos criterios prácticos que es bueno que lo tomemos en cuenta. Por ejemplo, un criterio que se puede tomar en cuenta dice, ¿no? En la práctica no se realizaron correcciones de potencia para alturas inferiores a 600 metros ni para temperaturas comprendidas entre -15 y -30, aquí hay un pequeño error de imprenta, ¿de acuerdo? Porque fíjense, para Oruro es -9.5, para unos 5.000 metros es aproximadamente -15 grados más o menos. Ya entonces, fíjense, este valor de -30 pues tendría que estar en 9.000, 10.000 metros. Eso en la Tierra no existe, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por esa razón no lo tomamos en cuenta. Muy bien, pasamos entonces a ver el otro criterio, que se refiere a lo siguiente. ¿Ya? Entonces dice, ¿no? Para vehículos que deban trabajar en elevadas altitudes o a altas temperaturas, se fabrican motores sobrealimentados que son menos sensibles a los efectos mencionados. En un motor sobrealimentado, un compresor de sobrealimentación proporciona el exceso de oxígeno requerido. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya hemos verificado que el rendimiento del motor de un vehículo a esta altitud, por ejemplo, no es del 100%. Entonces, no, más o menos rinde un 65%, ¿no? Para ser algo concluyente. Pero podemos mejorar esa potencia, ¿ya? O sea, ese rendimiento, perdón, del 65%, colocando, digamos, la sobrealimentación a la que hace referencia, perdón. Ustedes saben bien que hay algún término que se usa en nuestro medio y ese término es turbo, ¿ya? Entonces, muchas veces he escuchado hacer propaganda indicando que, bueno, mi vehículo es turbo. Entonces, lo que tenemos que entender es lo siguiente, que evidentemente tiene un sobrealimentador de oxígeno, por lo que su motor rinde mejor, ¿de acuerdo?
ya rinde mejor. Pero turbo no quiere decir que el motor es más potente de la potencia nominal que se indica, no, no. Simplemente ese turbo está cumpliendo el papel de mejorar la cantidad de oxígeno para que el rendimiento del motor también mejore. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ese asunto, si nosotros, digamos, solicitamos a la fábrica que nos fabrican, ¿ya? El único problema es el costo. Ahora, ¿cómo normalmente nosotros adquirimos un vehículo? Pues vemos el modelo, etcétera, pero no nos interesa mucho este detalle, ¿verdad? Sí. Y lo compramos así como lo han fabricado. Claro, como las fábricas están al nivel del mar, entonces no nos preocupa el asunto, ¿no? Pero sí a nosotros nos tiene que preocupar. Pero esa es la forma de cómo podríamos mejorar, reitero, el rendimiento de un motor. Muy bien. Ahora vamos a ver qué pendientes máximas podemos nosotros considerar en función de la tracción automotora. Este es el asunto al cual teníamos que llegar, ¿no? ¿Para qué estábamos estudiando las características de un motor? Precisamente es que en función de ese criterio vamos a hacer la consideración de una pendiente máxima, ¿ya? Y eso lo tenemos que expresar bajo dos criterios básicos en este tema, que son la calidad y la capacidad operativa. Vayamos al detalle entonces. Dice, ¿no? Los camiones de gran peso son los vehículos que soportan mayor carga por unidad de potencia. En consecuencia, tienen menor velocidad y una inferior capacidad de aceleración. Entonces, precisamente, si la capacidad del motor disminuye, pues esto se nota, ¿no? Que el vehículo empieza a tener menor velocidad y menor capacidad de reacción a la aceleración. Ese es el problema. Entonces, eso es lo que no queremos que suceda. O si tiene que suceder, pues si nosotros ya tenemos que estar previstos de esta situación que nos interesa para la funcionalidad de la carretera. Sigamos entonces. Estos efectos se traducen en una mayor dificultad de circulación, en especial en rampas. O sea, cuando hablo de rampas, me estoy refiriendo concretamente a las pendientes positivas o las subidas, como nosotros llamamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en esos casos, ¿qué pasa? Lo que pasa es que el vehículo al inicio pareciera que tuviera buena velocidad, pero a medida que va transcurriendo la rampa, va disminuyendo, va cayendo esa velocidad. Y al caer la velocidad, pues obviamente, ¿qué estamos logrando? Bajar la calidad de funcionalidad de la carretera. Entonces, lo que se puede ver y se ve en realidad es lo siguiente. Nosotros diseñamos con una velocidad de proyecto la carretera, ¿ya? Pero debido al efecto de la caída de velocidades, por ejemplo, en carreteras de 60 kilómetros hora, están circulando vehículos a 20 kilómetros hora, no porque quieran, sino porque su motor es lo máximo que puede rendir. Eso no queremos. Entonces, de 60 a 20, fíjense, son 40 kilómetros de caída. La AASHTO recomienda que sean solo 15. Ahora, si nosotros vamos a hacer, digamos, vamos a crear condiciones para la circulación, por ejemplo, hay un proyecto de carreteras interoceánicas, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros tenemos que cumplir con las condiciones que obviamente tiene la AASHTO, porque eso es lo que van a exigir al final. Entonces, si vamos a tener obviamente sectores donde el desempeño de los vehículos es muy lento, pues probablemente no nos califiquen, ¿no ve? Entonces, corremos inclusive ese riesgo. Por eso muchas veces tenemos que apegarnos a cumplir las normas de la AASHTO, ¿de acuerdo? Entonces, para esto sirve esta parte. Muy bien, sigamos. A ver, vamos a ver ahora un detalle muy importante. Dice, estudios experimentales realizados sobre carreteras indican que la velocidad promedio de los camiones sobre tramos de carreteras horizontales es aproximadamente 10 kilómetros hora
inferior a la velocidad media de los automóviles. ¿Qué quiere decir esto? O sea, quiere decir que cuando el terreno es plano, o sea, tenemos una carretera en terreno plano, los vehículos livianos y pesados casi llegan a alcanzar la misma velocidad, pero acá estamos siendo muy puntuales. En realidad, los livianos les ganan a los pesados aproximadamente con 10 kilómetros hora. Siempre son más rápidos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cuando entramos a pendientes, particularmente que sean mayores al 3%. Entonces, ahí lo que pasa es que los vehículos pesados pues bajan su velocidad abruptamente. Y eso es lo que obviamente tenemos que cuidar y eso vamos a aprender a responder de qué manera vamos a obviamente mejorar esas condiciones. Muy bien, sigamos adelante. Ahora, dice, ¿no? Esto refiriéndonos a los vehículos livianos, ¿ya? Dice, comparándolas con sus calidades operativas en horizontal, los vehículos comerciales sobre pendientes descendentes muestran un incremento en su velocidad media en marcha para pendientes comprendidas en un rango de 5 a 7%. Mientras que para pendientes de más del 7% sufren una disminución. Bien, acá entonces tomo lo que hace rato estaba explicando. Les he dicho que para pendientes mayores al 3%, los pesados ya tienen muchas dificultades. Los livianos pueden desempeñarse relativamente mejor hasta una pendiente del 5 al 7%, ¿ya? Pero pasando esa pendiente ya también se nota la disminución en la velocidad. Entonces, eso es lo que tenemos que conocer para llegar a las siguientes partes conclusivas. ¿Ya? Dice, estudios realizados sobre circulación de vehículos han permitido expresar que la calidad operativa, de un vehículo puede ser evaluado por medio de su relación peso-potencia. Este término peso-potencia es muy importante para calificar a los vehículos respecto a qué? Respecto a la reacción a la aceleración y la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se puede determinar esta relación peso-potencia? Precisamente eso estamos estudiando, ¿ya? Entonces, más adelante daremos las pautas de cómo se calcula esta relación peso-potencia. Sigamos adelante. Ahora, el otro aspecto que también se califica es la capacidad operativa. Ya una cosa es la calidad operativa, repito, y otra es la capacidad operativa. En la capacidad operativa se tienen 8 variables, ¿de acuerdo? Que enseguida los vamos a nombrar y más o menos comentar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que saber de cómo va a ser el desempeño de un vehículo en la carretera. Dice entonces, ¿no? La capacidad operativa de los vehículos circulando en rampas en función de las siguientes variables. Relación peso-potencia. Ya, o sea, se vuelve a considerar esa referencia. Pendiente de la rampa, evidentemente. Aquí tenemos que saber cuáles son las pendientes máximas recomendadas, tanto en subida como en bajada. Entonces ya aquí me anticipo a decirles que esa pendiente que muchos manuales, normas, etcétera, toman en cuenta en cuanto a la pendiente máxima es del 8%. ¿Ya? Entonces no lo digo yo. Obviamente eso está escrito en las normas respectivas. Longitud de la rampa. A eso estamos estudiando, a eso estamos apuntando. Es importante que nosotros tengamos un referente de qué longitud máxima podemos aplicar. ¿Ya? Y precisamente el capítulo está más direccionado a esta variable, ¿no? Longitud de la rampa. La otra variable que se debe tomar en cuenta es la velocidad de entrada a la rampa. Entonces, esta velocidad de entrada a la rampa, pues si es alta, entonces obviamente el tramo a recorrer sin disminuir velocidad va a ser más largo, pero si voy a entrar con una velocidad
pequeña, entonces sí, el esfuerzo se va a hacer bastante grande para rebasar la pendiente o la subida. ¿De acuerdo? El otro aspecto que debemos tomar en cuenta es el tipo de superficie de rodamiento. Aunque hemos estudiado resistencia al movimiento y ahí hemos visto la resistencia a la rodadura, ¿verdad? Es cierto que toma en cuenta, por ejemplo, en el caso que hemos estudiado, la presión de inflado, ¿sí? Es una variable importante y la velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que lo que puede, en este caso, hacer resistencia para el movimiento. Otra variable que consideramos es la resistencia del aire. Sabemos que el esfuerzo F sub X es el que tenemos que considerar nosotros para calcular cualquier efecto de aire que tengamos en el vehículo. Y aquí llegamos, obviamente, a una variable importante, la habilidad del conductor. Ustedes saben que a diario, obviamente, nacen nuevos conductores, ¿no es cierto? Eso no es mentira, más bien es muy cierto. Y desde luego también hay personas que conducen por más de 40 años, por decir algo. Entonces, desde luego que, ¿para quién vamos a construir nosotros la carretera? ¿Para el experimentado o para el que está haciéndose conductor recién? Obviamente la respuesta es implícita, pues para el que se está haciendo conductor recién, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, porque un experimentado pues no va a tener mayores dificultades de conducir en la carretera, en cualquier carretera además, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos tomar en cuenta. Y finalmente, la octava variable es la altitud. Ya he estado explicándoles por qué la altitud es incidente en el desempeño del vehículo, ¿no? Bueno, particularmente en este caso en la potencia del motor. ¿De acuerdo? Entonces, a estas 8 variables se le llama capacidad operativa. Muy bien, sigamos adelante. Dice, ¿no? Hay algunos detallitos más que vamos a ver, por favor. Dice, en relación a los automóviles, sus características operativas con respecto a las pendientes son sumamente variables, pero en general se admite que valores de hasta el 8% no afectan apreciablemente la capacidad de una carretera. Entonces, fíjense, no lo digo yo, sino que los estudiosos han recomendado como pendiente máxima en carreteras el 8%. Obviamente que es otra cosa hablar de calles, ¿no? Eso, por favor, lo van a tomar